La discriminación por ser una persona gorda, por tener un cuerpo gordo, es de las principales formas de discriminación en nuestro país. No existe una única forma de cuerpo, de existencia, pero sí existe un cuerpo que está validado, un cuerpo que tiene salud, que es lindo, que es deseable. La industria y la publicidad y el marketing desde edades muy pequeñas nos dicen cómo tiene que ser nuestro cuerpo. Este concepto de salud integral, ¿no? Claro. Si pensamos la salud desde lo social, desde lo mental y desde lo físico, un pesaje, un número, una balanza o lo que pueda categorizar una fórmula como el índice de masa corporal, no me habla de la salud de la persona, del bienestar de esa persona. Bienvenidas y bienvenidos a Objetivo Universidad. Hoy vamos a hablar de los cuerpos, de esos que no entran en el molde, de los que incomodan, de los que se discriminan todos los días. Hablaremos de diversidad corporal gorda, no como una moda, sino como una forma urgente de repensar la salud y los derechos. En el año 2021 se reglamentó la ley de talles, pero no se encuentra implementada hasta el día de hoy. ¿Una persona gorda puede estar sana? ¿Por qué la salud sigue ligada al peso? ¿Qué rol tiene la medicina, la cultura de la dieta y el Estado? Desde la universidad pública, el consultorio y el activismo, hoy se construyen otras miradas posibles, más humanas, integrales y justas. Para hablar sobre este tema nos visitan dos coordinadoras y docentes del posgrado Diversidad Corporal Gorda para el abordaje integral de la salud de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad. Valentina Díaz y Candela Galante son licenciadas en nutrición. Valentina trabaja en consultorio y Candela en el Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cómo están, chicas? Bien, muy bien. Gracias por el espacio. Bueno, gracias a ustedes por plantear este tema para tratar y para dar a conocer a todas las personas, pero vamos a arrancar de lleno desmenuzando un poquito algunos conceptos que escuchamos o que leemos por ahí, pero que tal vez no los tenemos tan familiarizados o integrados o no se lo explica de manera correcta. Para iniciar, ¿qué es la diversidad corporal gorda? Digamos. Bien. Bueno, O cómo la ven ustedes, ¿no? Nos parece importante pensar que existe la diversidad corporal y nosotras planteamos específicamente la diversidad corporal gorda o traemos ese debate, esa discusión. Cuando hablamos de diversidad corporal estamos planteando, diciendo, afirmando de que todas las personas sabemos que no existe una forma única de ser persona, ¿no? Todos los cuerpos son diversos, todos tienen sus particularidades desde los inicios de nuestra existencia. Lo que se empieza a poner sobre la mesa, bueno, es que no todos los cuerpos tienen el mismo acceso, tienen las mismas posibilidades, tienen las mismas exigencias, las mismas demandas. Entonces, no existe una única forma de cuerpo, de existencia, pero sí existe un cuerpo que está validado, ¿no? Un cuerpo que tiene salud, que es lindo, que es deseable. Bueno, entonces... El estereotipo, ¿no? Exacto. El estereotipo flaco, sobre todo en las mujeres. Un poco más definido o exigido. Exigido sobre todo, ¿no? Ahí la industria y la publicidad y el marketing desde edades muy pequeñas nos dicen cómo tiene que ser nuestro cuerpo y deberíamos trabajar para que ese cuerpo sea así. Digo, trabajar porque es un trabajo al fin y al cabo, le ponemos plata, energía, tiempo. Y de pronto debemos modificar nuestro cuerpo para que entre dentro de esos estándares de belleza, para que nos entre la ropa, para sentirnos cómoda. Digo, también en consultorio nos sucede mucho. Bueno, es la comodidad de pronto. Pero esa comodidad, ¿es algo realmente propio o es algo que está impuesto? ¿Es algo de una construcción social, cultural? Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, esto de los que son los mandatos de belleza, los estereotipos, es muy difícil, ¿no? Si nos abocamos y pensamos meramente, porque somos tres mujeres, así que vamos a hablar sobre el género femenino, cómo de chiquita nos van inculcando, más allá de lo que ahora se ve muchísimo, el tema de la cosmética, de que las más chiquitas ya se maquillan y demás, pero con respecto al talle de la ropa y demás, es muy difícil crecer con ese mandato, ¿no? Y si voy a las edades más tempranas, donde están en los colegios, es un tema que genera mucha discriminación.
Sí, tal cual. Y por eso nosotras también lo trabajamos un poco desde este eje de la salud, porque no poder vestirte, Claro. Que desde eso, edades muy tempranas empiece este mandato un poco de insatisfacción corporal. Sí, que te vas a quedar sola, que no vas a conseguir pareja, es fuertísimo. Y todo el tiempo la sociedad, la cultura y los distintos ámbitos, o sea, salud, educativo, indumentaria, además, buscan homogeneizar los cuerpos, ¿no? Como ir a una estandarización de un cuerpo ideal o de un peso ideal o de una talla ideal, ¿no? Ahí aparece Exacto. la talla única. Entonces hay algo ahí constante de querer llevarnos a no aceptar esta diversidad corporal que Cande contaba. Que bueno, ahí viene un poco la mano también de la gordofobia, ¿no? No aceptar ¿Qué es la eso. gordofobia? O sea, más allá de si el sentido común nos acompaña, que es la fobia a las personas gordas, ¿no? Pero si profundizamos ese concepto, ¿cómo lo podemos explicar? Diría que hay muchas definiciones, ¿no? Pero podríamos decir que es un fenómeno social de nuestra sociedad y cultural que produce rechazo u odio o distintos prejuicios y actitudes, principalmente hacia las personas gordas, pero que también es algo muy inmerso en nuestra sociedad, tengas uno o un cuerpo gordo, ¿no? Porque Claro. existe también la gordofobia en el sentido de el miedo a engordar, también aspectos más estructurales como la gordofobia en cuanto al acceso, no tener un lugar donde sentarte, no tener una ropa donde vestirte y todo el estigma o los estereotipos que se producen en base a esa gordofobia. Y eso acarrea un montón de consecuencias. O sea, si hablamos de edades pequeñas, bueno, el bullying que se puede hacer en los colegios, pero también es algo que trasciende a todas las edades. Es un ámbito, en el ámbito laboral, digo, también genera mucha discriminación, ¿no? Es el típico, y hasta insulto, Sí, ¿no? sí, porque también, digo, a esas personas se las priva de cierto acceso. Entonces no solo pienso en que mi cuerpo tiene que ser diferente para poder acceder, sino que también critico el cuerpo del otro, porque además de pronto no entro en la silla. Claro. No es que solamente no me dan ese trabajo, sino que después voy a trabajar y si tiene los apoyabrazos, sí. tal vez mi cuerpo no entra ahí. Entonces Exacto. digo, la exclusión es sistemática también, es institucional, es una linda discusión y es necesario también que empecemos a revisar cómo nos hablamos hacia nosotras mismas, con nuestros propios cuerpos y también qué pensamos sobre el cuerpo del otro, qué prejuicios hay. Me parece que es interesante. No, pero además también es una falta de conocimiento sobre qué le pasa a esa persona, ¿no? Porque puede estar acarreando enfermedades o puede estar saludable también. Por ahí comentar y hablar un poquito más en ese sentido, porque muchos creen que una persona que está excedida en peso no es saludable, y a veces sí es saludable, ¿no? Sí, tal cual. Y ahí, volviendo como a este concepto de salud integral, ¿no? Claro. Si pensamos la salud desde lo social, desde lo mental y desde lo físico, un pesaje, un número, una balanza o lo que pueda categorizar una fórmula como el índice de masa corporal, no me habla de la salud de la persona, del bienestar de esa persona, ni de su acceso, como venimos conversando, ni de qué discriminación está atravesando. Y es algo que se viene estudiando a nivel global y también a nivel nacional. Acá tenemos el mapa nacional de la discriminación del INADI, que trae estos datos que nos resultan alarmantes, ¿no? De que la discriminación por ser una persona gorda, por tener un cuerpo gordo, es de las principales formas de discriminación en nuestro país. Entonces ahí es como, bueno, de qué salud podemos hablar o de qué enfermedad podemos hablar. Claro. Claro. Y el tema de las dietas, ¿no? Eso que está tan instaurado, así como los mandatos de belleza o de la industria de la vestimenta. El tema de la dieta, esto de tener, bueno,
me permito comer esta porción de torta, pero después, ¿cómo hago para bajarla? Y los lunes, que son los lunes de inicio de dieta, ¿cómo ha cambiado eso ustedes que vienen desde el lado de la nutrición, ¿sí? Que son nutricionistas? ¿Cómo ha cambiado eso en el consultorio? Ya no es que no se permite comer cierta comida, ¿no? O se permite, pero depende de las medidas. Expliquen eso porque es un tema que realmente es interesante y necesario abordarlo. Sí, bueno, la nutrición, somos las dos nutricionistas y está en un proceso de transición y de cambio muy grande, porque bueno, empezamos a identificar justamente en la nutrición que los principales motivos de consulta vienen alrededor del peso y de la dieta, ¿no? Y que esas dietas que atravesamos desde muy pequeños, el activismo trae una pregunta, el activismo gordo trae una pregunta re interesante de ¿a qué edad fue tu primera dieta? Como esta normalización de que un poco todos atravesamos por una dieta alguna vez. Sí. Y si actualmente no estamos haciendo una dieta, sí estamos teniendo esa mentalidad de dieta. El semáforo ante un plato o un postre, bueno, este semáforo de, bueno, sí, pero no, o lo que me va a costar después, teniendo en cuenta que a través de la edad, o sea, los cuerpos van cambiando también. Tal cual, y desde el consultorio nosotras intentamos todo el tiempo cuestionarnos un poco nuestra manera de abordarlo. Pero sobre todo escuchar a las personas, como creo que ese es el principal punto, empatizar más y escuchar a las personas de por qué vienen, cuál es su historia, si el motivo de consulta viene a través de descenso de peso, bueno, qué te llevó a querer descender de peso, qué dietas has hecho, cómo es ahora tu relación con la alimentación. Porque bueno, esto de las dietas restrictivas es algo que tenemos muy naturalizado, pero que también, por ejemplo, es un factor de riesgo a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Entonces ahí de nuevo con la salud, que estamos recomendando, eso es lo que nos cuestionamos. Exacto. Y también, digo, interesante pensar el vínculo con la comida, el vínculo con nuestro cuerpo, que era algo que ya veníamos conversando, pero también, bueno, esto que vos traías, ¿no? La perspectiva de género, no a todas las personas les impacta de la misma manera. Pero también pensar que la dieta forma parte de la industria. Digo, es necesario sentirnos incómodas con nuestro cuerpo para que todo el tiempo tengas más fórmulas mágicas para hacer algo diferente con ese cuerpo. Y yo esa pregunta de cuándo fue tu primera dieta le agregaría, y la última. Digo, porque vienen personas muy grandes al consultorio, 60, 70 años, que siguen dietando. Entonces, la vida que tenemos va a ser en esos términos. Digo, la dieta es un buen negocio, porque arrancás, no la terminás, te frustrás, volvés, siempre recaes en esa lógica porque es una industria, porque es un mercado, porque alguien gana gracias a eso. Seguro. Sí, la verdad que si nos ponemos a ver la cantidad de alimentos, cómo se han ido transformando, pero bueno, también comer más saludable, hay que aprender a eso, ¿no? A ir a los alimentos más saludables. Pero si una persona viene y les pregunta, ¿tener exceso de peso o ser gordo es saludable? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, qué pregunta, porque también ahí creo que es importante las dimensiones de la persona, ¿no? Como que esto de qué historia tiene y qué estamos tomando como saludable. Yo diría que no podemos responder sobre eso sin conocer a la persona, pero que sin duda tener cierto tipo de corporalidad, sea tener una corporalidad gorda, tener una corporalidad delgada, no define si sos saludable o no. Claro. Tenemos que conocer en contexto tu vida y también revisar eso, cuál es nuestro concepto de saludable. Bien. Y también no define o no habla de cómo comes. Digo, no es que comes más y tenés un cuerpo más gordo, no es que comes menos. Entonces nos parece interesante desarticular esa idea de, bueno, cuerpo gordo come mucho. A su vez, digo, la gordofobia viene con esto del prejuicio moral, de pensar, bueno, esa persona es vaga, no tiene ganas de cuidarse, de estar bien, de estar saludable. Digo, también la idea de estar saludable, de estar sano. Bueno, ¿en qué términos lo pensamos? Digo, porque vemos una persona gorda y
listo, ya no es saludable. Sí, se lo asocia a cuestiones negativas, Claro. pero también hay que tener en cuenta que todos los cuerpos son distintos y no es, a ver, una persona no es la misma que la otra. Por ahí yo ingiero un alimento y mi proceso, mi metabolismo va a ser distinto al tuyo y tal vez a mí me va a costar más bajar que a otro, ¿no? Hay un montón de factores que hay que tener en cuenta. Y también qué sucede la emocionalidad ahí, la salud mental, porque muchas veces nos preocupamos por el físico de la persona o aprendemos a preocuparnos, entre comillas, por el físico de la persona. Digo, te lo digo por tu bien, te lo digo por tu salud, Claro. justificando algo que te estoy diciendo, pero no sabemos si ese comentario o ese intento de decirle algo que le pueda llegar a servir a la persona, no le hacemos perder calidad de salud mental. Yo creo que sí. Yo creo que esos comentarios te destruyen. Sí, y nosotras lo podemos confirmar por experiencia. Digo, nos sucede mucho en el consultorio y también, digo, nos parece interesante agarrar el guante como profesionales de la salud. Bueno, aprendimos algunas cosas, nos cuestionamos un montón de otras, escuchamos otras voces. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Y qué hacemos dentro de la universidad? Cuéntenos un poquito este posgrado que se inició en el 2021, ¿no? Sí. Bueno, el posgrado inició así en el 2021-2022. Este año ya vamos a ir por la tercer cohorte, que surge desde la Facultad de Ciencias Médicas, un poco a través de todos estos cuestionamientos que venimos hablando. Empezamos a darnos cuenta que había un montón de otros profesionales, colegas nutricionistas, pero también de otras disciplinas del área de la salud, que se estaban haciendo las mismas preguntas, que la base es, bueno, ¿cómo podemos generar un sistema de salud que acompañe a las personas de una manera que no sea discriminatoria y que no sea violenta? Que Esto te genere referís acceso. al sistema de salud integral, ¿no? Sí, al También, sistema a de tener salud. en cuenta lo emocional. Tal cual, sí. Y bueno, a partir de eso, de ver que éramos un montón buscando lo mismo y después, al momento de investigar, había un montón de investigaciones científicas sobre el estigma de peso, el pesocentrismo, el sesgo de peso, la gordofobia, la cultura de dieta, como un montón de conceptos ya estudiados a nivel investigación. Y dijimos, bueno, esto se puede llevar a un posgrado. Claro. Y también transformar a partir de eso el saber académico y el saber después de lo que podemos hacer en nuestros abordajes. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de presentar el posgrado en la Facultad de Ciencias Médicas y la verdad es que está siendo hermoso, diría, como muy grato, porque el fin del posgrado es más allá de que creemos, que nos creemos, ¿no? Porque nosotras también estamos en construcción y aprendizaje, profesionales que tengan en cuenta esta perspectiva. Siempre el final, digamos, el que va a salir beneficiado, que buscamos que salga beneficiado, es esa persona que sufre por no poder acceder por su corporalidad. Y que algo que venimos transitando de un nivel individual, porque una padece, por ejemplo, su relación con su corporalidad desde lo individual, vemos que es colectivo, que es comunitario. Entonces, Porque se van naturalizando estas cosas, Sí. ¿no? O sea, es cultural, se naturaliza desde que nacemos, desde, bueno, cuál es el alimento que hay que darle a nuestros hijos, o justamente si entras o no entras en los estereotipos de belleza, en las modas. Eso también debe impactar muchísimo en lo que es la construcción de este tipo de estudios, ¿no? Porque justamente las facultades se van ayornando a lo que las comunidades y las sociedades necesitan y los problemas que van atravesando. Sí, y también ahí sumo de que en el 2021 nos empezamos a dar la discusión hacia adentro de la facultad. Digo, armamos diferentes jornadas y en el 2023 fue la primera cohorte del posgrado. Y para nosotras no está saldado. Con que hayamos creado un posgrado no es que la discusión termina ahí. Mismo nos gustaría que se revisen los planes de estudio, porque una accede a la facultad, a la universidad, por suerte, digo, como hoy en día también es bastante complejo. Y estaría bueno, sería interesante que esa discusión se dé en las aulas, ¿no? Sí, Bueno, ¿qué desde el pensamos? primer año, ¿no? Tal Porque, claro, esto es lo que mencionás vos, acarreado a lo que también se habló al principio del programa. ¿Cuál es el modelo de cuerpo sano que se está enseñando? Lo pregunto, ¿eh? Porque uno lo puede imaginar, pensar a través del uno que lo supone o sabe, pero no estoy en las aulas de medicina. Sí, yo ahí creo que repreguntaría, que es algo que nos compete mucho a nosotras, ¿qué modelo de atención en salud estamos garantizando? Yo creo que a partir de eso podemos pensar, porque digo, también pensar en una persona sana
no podemos hablar de... Yo no te puedo decir si vos estás sana o no estás sana. Vos sabrás si te sentís sana, si no te sentís sana, qué te gustaría ver, revisar, evaluar, tratar, trabajar, que te acompañemos, lo que fuere. Pero digo, no es que como profesionales de la salud tenemos el poder de decirle a la persona si está sana o enferma, digo, porque también entra esa dicotomía, o estás sano o enfermo. Bueno, te duele la rodilla, estás enferma. ¿Pero qué? ¿No me tiene que doler nada? ¿No me tiene que pasar nada para que yo esté sana? ¿Existe esa existencia, esa forma de vida? En ningún momento nos duele nada, en ningún momento nos sucede nada. No estamos involucradas con la realidad, con el contexto, con un otro. Le sucede a algún otro y a mí me afecta y eso pierdo la salud. Bueno, me parece que es una discusión muy abierta, no es algo que esté saldado y que es interesante traer preguntas. Y creo que hacia adentro del posgrado, hacia adentro de la facultad de la universidad, lo repreguntamos mucho. Bueno, ¿qué pensamos? Porque también muchas veces, bueno, ahí aparecen la investigación, ¿no? El estudio científico, los papers. Bueno, ¿con qué objetivos está creada esa información también? Digo, ¿es objetiva o también es subjetiva? ¿Cuál es la verdad? Me parece que ahí se abre un paraguas. ¿Para quién, no? ¿Para quién se está investigando? Ni que hablar. Porque si lo relacionamos con la industria, muchas veces las investigaciones van para ese camino, justamente para saldar las respuestas de la industria. Pero bueno, desde nuestra universidad también se investigan y se realizan acciones, proyectos que van por otro lado, ¿no? Desde asimismo tenemos un montón de ejemplos que los tratamos todas las semanas acá en este programa y en el canal, pero hablamos de, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Exactas, la unidad productora de medicamentos que va justamente a tratar de fabricar medicamentos que la industria no los toma, justamente porque o son para enfermedades poco frecuentes y no son redituables. Y si nos abocamos en el ámbito de ustedes, en lo que es la nutrición, también esas preguntas deben hacerse, ¿no? En este posgrado. Sí, el posgrado atraviesa muchísimas temáticas y cada vez se hace más grande y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque ya somos 14 en el equipo docente de distintas profesiones, pero vamos abordando eso tema a tema. Es un posgrado planteado de una manera interdisciplinaria, es decir, que cualquier persona que esté en el ámbito de la salud o que se sienta interpelada, porque también se han anotado, por ejemplo, docentes que trabajan la educación sexual integral, y es una temática que puede llegar a servirles. Entonces, es algo que nos cuestionamos desde muchos lugares. La nutrición está muy atravesada por esta temática porque siempre esto que te contábamos, ¿no? De que mayoritariamente acuden a un nutricionista por querer modificar su cuerpo, entonces, o por querer realizar una dieta. Pero la verdad es que en todas las profesiones, seas trabajador trabajador social, psicólogo, médico, educadores, en algún punto la gordofobia está inmersa y hay una posibilidad de transformación. Seguro. Y si hablamos sobre la ley de detalles, ¿no? Que está aprobada pero no está implementada, ¿qué podemos reflexionar sobre ese tema y la importancia de que se empiece a implementar? Sí, fue una discusión y fue un impulso muy grande de los activismos. Se logra la ley en 2019, se reglamenta en 2021. En 2022 se inicia el primer estudio antropométrico en la Argentina, nacional. Se estudiaron 14.000 personas, digo, es un estudio interesante porque empezamos no vamos a usar las tablas de afuera, de otros lugares, de otros países, sino, bueno, ¿cómo son nuestros cuerpos? ¿Cómo somos las argentinas, los argentinos, las argentinas? ¿Cómo son los argentinos y las argentinas? Bueno, habría que desglosar un poco ese estudio que hace poquito se publicó porque se empieza ahí a pensar la tabla de talles en 2023 y eso quedó en stand-by, no se retomó. Por eso, hoy en día seguimos encontrando ropa de talle único y mismo en el 2022, hace muchos años, hace 10 años, se hace la encuesta nacional de talles. Y en el del 2022 se dice que el 73% de las personas encuestadas encuentran la ropa que les gustaría comprar en talle único.
el 73%. Y de ese 73, el 53% siente inconformidad con su cuerpo, queriendo modificar su cuerpo, y a su vez tristeza y angustia y enojo. Totalmente. Digo, entonces, bueno, la ropa impacta, el no tener acceso impacta, y impacta en la salud también. Sí, sí, sí. No, es todo un tema que también podemos reflexionar desde, hablamos de la industria de alimenticia o bueno, de los medicamentos y demás, pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Cuál es el mensaje que ustedes ven a través de diferentes marcas? Hay marcas que ya empezaron a incorporar la diversidad corporal, marcas de desodorantes y demás, pero ¿cómo lo ven ustedes y si es un tema también que lo tocan en el posgrado? Sí, lo tocamos porque es muy importante más hoy con las redes sociales, digo, los medios de comunicación en sus distintas formas, ¿no? Pero ahí sería importante empezar a revisar qué palabras utilizamos, qué imágenes utilizamos cuando hablamos sobre estas temáticas, frases que están muy inmersas en nuestra sociedad como me estoy cuidando, claro, o quiero llegar al verano, o el lunes arranco la dieta, me doy el permitido, como todas esas frases las escuchamos en los medios de comunicación y tienen un impacto seguro en las personas que lo están escuchando. También las redes sociales hoy es algo que incluso en el consultorio lo hemos trabajado, de bueno, cómo podemos intentar que ese ambiente de la red social, que hoy podría ser un vínculo, ¿no? En nuestras vidas, pasamos mucho tiempo ahí, cómo podemos transformarlo para que sea menos tortuoso, porque a veces podemos abrir las redes sociales y están todo el tiempo recomendándonos una dieta para bajar de peso, fotos de antes y después, el polvito para inhibir los carbohidratos. Todo. En octubre empiezan las promociones en los gimnasios para... Sí, para llegar con la malla divina, adecuada, pero bueno, también no hay que ser ingenuos y darse cuenta de que la imagen que te vende el medio de comunicación, la imagen que te vende la red social, también muchas veces está procesada esa imagen, no es una imagen real, ¿no es cierto? El tema que sí, de muy pequeñas, empezamos a ver caras muy parecidas y mi cara es muy diferente. Digo, como también no es culpa nuestra que esas ideas estén dentro nuestro, digo, de no querernos. Desde muy chiquitos y chiquitas que nos imponen esas naturalidades, ¿no? Por eso digo, como que ya está ante nosotros esa imagen perfecta, pero bueno, también, y ya estamos llegando al final del programa, como reflexiones finales, entender de que cada cuerpo es único, de que no por tener algunos kilos de más implica no estar saludable, y también lo necesario de siempre acudir a un profesional, justamente para conocernos un poco más. Sí, también digo, nos parece interesante pensar, bueno, replantearnos nuestra salud, replantearnos cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo tratamos a otra persona, qué ideas tenemos, digo, me parece que es necesario. En este mundo que nos individualiza demasiado, bueno, es necesario empezar a colectivizar lo que nos pasa, porque probablemente a una persona que está muy al lado mío, muy cerca mío, le pasa lo mismo. Porque también la salida es colectiva necesariamente, digo, existimos gracias a un otro, una otra, un otro, y nos pasan situaciones muy similares, porque todas las personas vivimos con esta cultura, en esta sociedad, y también para poder impulsar políticas públicas, bueno, el activismo ha logrado muchas cosas, entonces es necesario organizarse. Seguro. También agregaría un poco porque todo lo que estuvimos hablando puede parecer un poco asfixiante, ¿no? Como que por muchos lugares esto nos aborda, de que hay esperanzas, digo, hay posibilidad de cambio, de transformación, de que, por ejemplo, como estuvimos charlando de la alimentación, cómo aprendimos a dietar, cómo aprendimos a vincularnos de esa forma con la comida, lo podemos desaprender, cómo aprendimos a estar insatisfechos con nuestra corporalidad, también podemos cambiarlo y por lo menos vivir una vida un poco más amable. Sí, más tranquila, que no sea tan agobiante y no pensar de si no arranco el gimnasio, o por qué tengo que arrancar el gimnasio, ¿no? Pero si no arranco el gimnasio en tal fecha, no llego al verano. Bueno, esas cuestiones las tenemos tan incorporadas, impuestas y naturalizadas,
poner un freno ahí y repensarnos desde otra manera, que seguramente vamos a estar un poco más tranquilos. Chicas, los que se quieran comunicar con ustedes, los que quieran acudir o realizar este posgrado, ¿dónde se tienen que comunicar? ¿Dónde las encuentran? Bueno, nuestro Instagram, estamos ahí intentando meterla a las redes, es @posgradodiversidadunlp. Bien. Así que ahí estamos, el mail es de la misma forma, pero con @gmail.com. Y las inscripciones para este año ya están por arrancar. Bien. El posgrado arranca en agosto, dura 2 meses, son 8 clases sincrónicas y están todos muy invitados a participar y a seguir construyendo esto que la idea es garantizar el derecho a la salud en un punto. Exacto. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir gracias aquí por al el canal de la espacio. universidad, por plantear y reflexionar sobre este tema tan delicado también, tan complejo y que trae consecuencias muy difíciles también de sobrellevar, no solo para la misma persona, sino también para el entorno familiar, amigos y también en el entorno laboral. Así que gracias, chicas, y gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos la próxima semana con otro programa de Objetivo Universidad.